Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 10, 25. Nos ponemos de pie si vamos encontrando texto de la Escritura. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Bueno, el título de este tema, de este sermón, es Salve a su familia de la ira divina. Salve a su familia de la ira divina. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez ahorita no lo entendamos bien, pero vamos a darnos cuenta que de nosotros, en este caso yo voy a hablar a los padres. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos son padres? La mayoría de los que están aquí son padres. Entonces, eso tiene que usted escuchar con atención. Salve a su familia de la ira divina, del enojo divino. Yo quiero empezar diciéndoles que muchas veces no contamos aquí en nuestro país con un informe, pero más o menos un informe que circula y es lo mismo casi en diferentes naciones, las más desarrolladas aún en nuestro país. Dice algunas de las cosas importantes de lo que está sucediendo en el hogar. Hoy quiero hablar del hogar. Hoy quiero hablar de la relación hijo-padre. Hoy quiero hablar acerca de qué es lo que sucede cuando nosotros como padres, hablando a los creyentes, al pueblo de Dios, qué es lo que sucede cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios a través de su palabra dice que debemos hacer. Ahí donde en el hogar, donde los niños reciben la educación más importante. Y dice que como promedio nuestros hijos pasan, escuchen, el 1% de su tiempo en la iglesia. El 1% de todo su tiempo en la escuela dominical, algunos no lo mandan, otros sí, el 1% en la iglesia. El 16% lo pasan en la escuela, porque los estudian, la mayoría estudian. Y el 83% lo pasa en el hogar o cerca del hogar. Esa es más o menos una encuesta, lo que se maneja. Así que hubo una universidad que gastó más de $250,000 en la ciudad de Nueva York en un proyecto de investigación, y los resultados fueron los mismos que nosotros hoy día vamos a ver, y que la Biblia ya nos da las pautas para que nosotros evitar las cosas que yo voy a compartir con ustedes en la vida de un niño. No hay fuerza que se compare, escúchenme bien padres, no hay fuerza que se compare al impacto que el niño tiene en el hogar. Por eso que es importante que ustedes como padres, Dios puso en mi corazón de que es importantísimo lo que ustedes están haciendo en sus hijos. Algunos todavía son adolescentes, aún hay tiempo. Algunos todavía son niños. ¿Qué es lo que está haciendo usted con sus hijos? Así que nunca es exagerado cuando nos referimos a la influencia de un padre cristiano, un padre justo, un padre que vive de acuerdo a la palabra de Dios, que es temeroso de Dios, de su palabra, y que los hijos vean la diferencia que Cristo hace en sus vidas, en nuestras vidas. Eso es importantísimo para nuestros hijos, para sus hijos. ¿Qué es lo que está afectando el cristianismo en sus vidas?
Y el Evangelio tiene que ser presentado de una manera clara en sus hijos. Lo que hablamos, lo que decimos, con lo que hacemos. Tiene que haber ¿qué? No podemos decir o contradecirnos con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros hacemos. Ellos están observando y ellos imitan. Entonces es importante nosotros, si no, van a rechazar el cristianismo. Entonces, ¿de quién depende? Mayormente de nosotros, como padres. Y hay una enseñanza en la palabra de Dios, y Dios ha dispuesto, queridos hermanos, queridos amigos que me escuchan, Dios ha dispuesto el hogar como un lugar donde su palabra debe ser enseñada. Es el hogar. Y vivida y transmitida de generación en generación. Es decir, yo enseño a mis hijos lo enseñan a sus hijos, y ellos a los hijos de sus hijos. Ese es el plan divino. Ese es lo que Dios está en su corazón. Tal es así que en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿De qué palabra se refiere? De esta palabra. Ese es el trabajo que ustedes como padres tienen. El tener los hijos es una bendición. Yo sé que algunos dirán, no, pero los hijos dan cólera. ¿Sabes por qué dan cólera y por qué los hijos te hacen llorar? Hoy día vas a aprender por qué sucede eso. No tiene por qué ser así. Y es importante entonces nosotros, cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, tenemos que cosechar sufrimiento, dolor. Pero cuando nosotros obedecemos a los preceptos de las Escrituras, entonces no va a haber eso. Va a haber alegría. Tus hijos van a ser una bendición para tu vida. Pero cuando algo está fallando, cuando no sucede eso, cuando tus hijos te traen deshonra, vergüenza, dolor, es porque hay algo está fallando. Y no empecemos a buscar o a mirar a Dios, sino tenemos que examinarnos nosotros, nuestro trabajo, nuestra labor como padres. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice la Biblia que los hijos son como flechas en la aljaba de un guerrero. La aljaba es el lugar donde se depositan las flechas. Los guerreros somos nosotros, y las flechas representan nuestros hijos. Toda la Biblia está lleno de simbolismo, de metáforas, pero que tienen un profundo significado para nosotros. ¿Por qué nuestros hijos son flechas? ¿Y por qué nosotros somos esos guerreros que guardamos esas flechas? ¿Para qué sirven las flechas? Cuando tú tomas una flecha, disparas, le das dirección, le das sentido, tú apuntas a dónde quieren que esas flechas lleguen. Esos son nuestros hijos. Tú tienes que criarlos para que ellos tengan una meta, un propósito en la vida, para que ellos no vayan en un lugar sin sentido, sin propósito, que anden vagando en la vida. Y ese sentido y ese propósito lo das tú como padre. Cuando tú no das y no haces un buen trabajo, es cuando ahí vienen los problemas. Amén. Y tenemos que ir entendiendo estas cosas. Y en la Biblia hay ordenanzas que están bien claras, que son importantes y que están ahí clarísimas. Pero hay cosas que muchas veces no están claras. Como por ejemplo, tienes que hacer un altar familiar. Tienes que hacer un culto familiar. No está ahí. O está ahí como un mandamiento. Pero están ahí de una manera implícita. Están de una manera clara y lo vemos a través de la vida de personas, de creyentes como nosotros, de carne y hueso, que ellos hicieron y tuvieron éxito, porque ellos tuvieron sus hijos. Y si nosotros queremos tener éxito, tenemos que hacer lo que ellos hicieron, ¿o no? Cuando yo hago un trabajo, yo busco gente que ya haya hecho el trabajo. Entonces yo aseguro el éxito en los trabajos. No voy a usar a gente que es inexperta, que no, porque estaría yo arriesgando. Tengo que hacer con gente que ya hizo el trabajo. Es igual, si yo quiero tener éxito, tengo que yo mirar, observar, aprender de aquellos que caminaron ese largo camino de ser padres. ¿Cuál fue el resultado en sus vidas? Y imitarlos. Ahí están las escrituras para nuestra enseñanza. Y yo quiero
entender que muchas veces nosotros, cuando tenemos un amor ardiente por Dios y estamos dispuestos a servirle a Dios, entonces nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Para eso está la Biblia, para aprender de los santos hombres de Dios, de sus errores, porque no fueron hombres perfectos, tuvieron sus errores, pero nosotros tenemos que aprender de las cosas buenas que ellos hicieron, y nosotros no vamos a cometer los mismos errores. Es triste cuando nosotros vemos el espejo de otras personas y hacemos lo mismo. Muchas veces somos necios, pero en la Biblia están ahí esos ejemplos para que nosotros los miremos y aprendamos, y no caminemos por esos caminos en que ellos fracasaron, sino caminar por aquel camino que les trajo éxito en sus hogares. Entonces nosotros no solamente tenemos aquí una adoración pública, sino también tenemos una adoración, hermanos, familiar. Adoración pública quiere decir que nosotros estamos aquí los domingos, adoramos a Dios, cantamos al Señor, escuchamos la palabra. Este es un culto. Esa es nuestra liturgia como creyentes, como pueblo de Dios, los domingos. Pero recuerden que también tenemos una liturgia, un culto en nuestro hogar. Eso pónganse en su mente. No solamente es esto es un inicio, pero es algo, una réplica que tú tienes que hacer como padre y el hombre como sacerdote en su hogar. Y de eso depende para que tú salves a tu familia del enojo, de la ira divina. ¿Qué estaba sucediendo ahí cuando dice, derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen? ¿Por qué dice la Biblia, derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen? Porque estos padres no habían trabajado en sus hijos, no le habían hablado de Dios, de un Dios verdadero, de un Dios poderoso, de un Dios de misericordia. Y esta gente era la gente pagana, las naciones que adoraban a los ídolos. Y es por eso que dice el profeta, derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen, porque los padres no habían hecho un buen trabajo. ¿Queremos que nuestros hijos sean así? ¿Queremos que nosotros estemos en la iglesia adorando a Dios, recibiendo las bendiciones de su palabra, pero que nuestros hijos sean ignorantes en cuanto a las escrituras? ¿Que sean duros, rebeldes? ¿Nos salvaremos solamente nosotros y qué de nuestros hijos, qué de nuestra familia? Todo eso tenemos que meditar nosotros. Y muchas veces decimos, nuestros hijos se rebelan, ya no quieren ir a la iglesia. Ahora nos vemos que los hijos son rebeldes, que las hijas, las mujercitas ahora ya no quieren saber nada de la virginidad, ahora no les importa. Y las madres hablan ahora sobre sus hijas que mienten. Salen, dice, voy a hacer un trabajo, y no van a hacer un trabajo, se encuentran con el enamorado, ya están practicando la sexualidad a una edad prematura todavía, los jóvenes igual. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? La madre se queja que el esposo viene cansado, ya no hay comunicación, ya no hay respeto, y el hombre se queja que la mujer solamente escucha quejas, viene del trabajo cansado. Eso es el hogar actualmente, pero eso no es lo que Dios quiere para el hogar. Yo quiero empezar brevemente por el primer ejemplo en las Escrituras, acerca de Abraham. Dice que Abraham es el padre de los fieles. Dice la Biblia que él es amigo de Dios. Así que yo digo, yo quiero aprender del padre de la fe. Yo quiero aprender del amigo de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Él fue un hombre devoto a Dios en su hogar, que recibió la bendición de Dios, y dice en Génesis 18:19, ahí márquelo con lapicero en su Biblia. Él recibió la bendición de Dios y Dios le dijo de esta manera, porque yo lo he conocido. Miren lo que esas palabras de Dios, porque yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Qué tremendo la aprobación de Dios, porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después que él muera, después que él no esté, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros?
Que Dios diga de cada uno de nosotros: yo sé que mi siervo Víctor, yo sé que mi siervo Enrique, yo sé que mi siervo, todos los que estamos aquí, Darwin, que nadie falte. Yo sé que después de él, yo sé que él mandará a su generación, a sus hijos, a su casa, de que guarden mis caminos. ¿Estaremos haciendo eso? Nos acostamos en nuestra cama y diremos: Dios mío, me quedarán 20 años de vida, 30 años de vida, y habrá la seguridad que cuando yo parta de esta tierra, yo he hecho un buen trabajo para que mi hijo o mi hija sigan fieles en tu camino, y que tú puedas dormir en paz, y que tú puedas morir en paz sabiendo que has hecho un buen trabajo, de que tus hijos sepan que el Dios verdadero es el Dios que tú sirves, porque tú lo demostraste en la tierra con tu ejemplo, con tu fidelidad. Y el patriarca acá, Abraham, es elogiado por instruir a sus hijos y siervos en el más importante de los deberes, el camino del Señor. Esto es la cosa más importante que hay como padres. Es cierto que nos vivimos como padres, digo, tiene que tener una profesión, está bien, pero lo más importante, que tus hijos aprendan y sean enseñados en el temor de Jehová. Ese es el mejor legado. Tú como padre, como madre, tienes que dejar a tus hijas, a tus hijos, el saber que cuando tú mueras, que ellos van a permanecer fieles al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo por el trabajo he visto, hermanos, cómo entre hermanos se pelean. Y a veces yo me pregunto, digo, ¿acaso parece que no fueran padres? Como si no hubieran salido de un mismo vientre, como si no fueran de un mismo papá y mamá. Se pelean, se acuchillan, odio, rencilla, rencores. ¿Por qué? En primer lugar, porque no conocen a Dios. He visto también a hogares cristianos, hogares divididos, sus hijos, después que mueren los padres, nunca más se reúnen los hermanos. ¿Por qué? Porque los padres nunca inculcaron ese temor a los hijos, porque los padres no trabajaron, hicieron un buen trabajo con sus hijos. Pero también he visto hogares que se reúnen. Tuve una oportunidad de visitar un hogar, hacían su culto familiar, se reunían, cómo oraban. El papá empezaba a leer las escrituras, cantaban un himno, una canción, y se reunían, oraban. Un hogar muy unido. Entre ellos se cuidaban, se veían. Qué hermoso, hermano. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que enseñar acerca de la gloriosa persona de Jesús, hermanos, sobre el derecho que Dios tiene y requiere de cada uno de nosotros. Y las palabras dice que mandará, es decir, que usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza del hogar para hacer cumplir en los deberes, hermanos, que tenemos con Dios. Abraham era el sacerdote de su hogar. Abraham era un hombre que temía a Dios, y él se aseguró de que cuando él muriera, Isaac fuera fiel a Dios, y vaya que lo logró. Isaac fue un gran hombre. Recuerden que Isaac tuvo a Jacob y siguió la línea. Abraham también oraba a la vez que enseñaba a su familia, y donde quiera que él estaba, levantaba su tienda, edificaba ahí un altar a Jehová. Génesis 12:7. Si usted lee la vida de Abraham, era un hombre de altares. Era un hombre que donde él iba, tomaba su tienda, porque era una persona que no estaba en un solo lugar. Desarmaba su tienda, se iba a otro lugar con sus ganados, pero antes de poner su tienda, edificaba un altar de piedras, invocaba el nombre de Dios. Y eso miraba Isaac, y eso miraban sus criados, y eso miraban sus siervos, y decían: qué ejemplo de este hombre. Era un hombre, era un sacerdote, era un hombre que oraba, era un hombre que enseñaba a su familia con su ejemplo.
¿Cuántos de nosotros, tus hijos, te verán en la mañana levantando un altar, clamando? ¿Cuántos de tus hijos te escucharán orando por cada uno de ellos, nombre por nombre? Dice que una de las cosas que le impactó a un joven que muchos años estaba en las borracheras, en el pecado, es que él se acordó un día que su madre oraba por él: Padre, que mi hijo no se pierda, que mi hijo te sirva, que mi hijo desde pequeño. Y esa oración se quedó grabado en su corazón y en su mente, y fue el recuerdo de esa oración, de saber que sus padres oraban, lo volvieron a los caminos del Señor, y fue un hombre grandemente usado por Dios, porque las oraciones de un padre no son en vano, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Y si nosotros somos simientes de Abraham, tenemos que hacer las obras de Abraham, y no debemos descuidar el culto familiar. Tú debes de reunirte con tus hijos, y tú tienes que reunirte en el hogar, y tú como cabeza, como varón, empezar el culto en tu casa, en tu hogar. Otro ejemplo que tenemos es de Josué. Dice en Josué 24:15, él declaró a Israel delante de toda una multitud y les puso las condiciones. Dijo: vamos a cruzar el río Jordán, y ya cada uno ya está dividido sus tierras, pero yo sé, dijo, que muchos se apartarán de Dios. Pero dijo: yo por mi parte, dijo, recuerden de dónde Dios los ha sacado, de Egipto, y todas las maravillas que Dios ha hecho. En Josué 24:15 los comenzó a hacer recordar. Dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremendo hombre de Dios, hermano. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión de este hombre y sus hijos, estaba su esposa, todos los hijos decían amén, porque era el sacerdote de su hogar. No dejó que la posición de honor que ocupaba, porque recuerden que Josué tenía un cargo importante como líder de esa nación, ni las obligaciones públicas, que eran, hermanos, tremendas, mucha presión, su trabajo, su responsabilidad, lo distrajeran de procurar el bienestar de su hogar. Nunca descuidó su sacerdocio, nunca descuidó su familia. Y es un ejemplo para nosotros como padres, de que a pesar del trabajo, a pesar de nuestras múltiples ocupaciones, darnos un tiempo para que nosotros ministremos en nuestra casa, en nuestro hogar. Y si tú estás descuidando eso, desde aquí, hermanos, yo te hago un llamado para excelente a buscar. Eso va a traer muchas bendiciones a tu hogar. Y ahí está, hermanos, por otra parte, esta terrible amenaza que dice: derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque eran familias que no oran. Consideras aquí iguales a los paganos que no conocen al Señor. Pero hay muchas familias paganas que se juntan para adorar a sus dioses falsos. Hemos visto, hermanos, por Trujillo, en Laredo, cuánta idolatría. Y sus padres, en lugar de enseñar el camino verdadero del Señor, porque está claro ahí en las Escrituras: no honrarás ni te inclinarás a ninguna imagen, a ningún ídolo. Pero no hay trabajo ahí, no hay conocimiento, y los hijos empiezan a repetir esa cadena de idolatría, trayendo maldición sobre sus vidas, el enojo de Dios sobre sus vidas. Y ahí está. Entonces nosotros tenemos que entender que no basta solamente orar como individuos en nuestro hogar, sino que requiere que honremos a Dios en nuestras familias. Muchas veces no estamos orando por nuestros hijos, nuestras familias. Nosotros tenemos que reunirnos, hermanos, mínimo a la semana una vez, como familia. De mañana o de noche, buscar el horario más conveniente. Toda la familia debe reunirse para arrodillarse delante del Señor. Padres e hijos, para confesar en primer lugar nuestros pecados, para agradecer las misericordias de Dios, para buscar su ayuda y bendición.
Hermano, Dios es bueno, pero muchas veces solamente oramos cuando comemos. Y cuando comemos rico todavía, gracias Señor. Pero cuando no es el alimento muchas veces agradable, a veces nos olvidamos de agradecer a Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos personas agradecidas. Tenemos que nosotros buscar, hermanos, su ayuda y bendición. Y la oración unida en familia es la que trae, hermanos, unidad. Es lo que trae, hermanos, bendición. Y no debemos permitir que nada estorbe ese deber. Nada. Y yo le garantizo, hermanos, que si usted es obediente a la palabra de Dios y usted empieza a hacer sus cultos familiares, dejando todos los quehaceres domésticos por un momento, y debe, hermanos, reunirse para buscar al Señor. Y es la cabeza del hogar el que debe dirigirse ese tiempo devocional. Cuando yo hablo de cabeza, hablo del varón, del hombre. Si él está ausente por el trabajo, por viaje o gravemente enfermo, o es inconverso todavía, entonces la esposa va a tomar su lugar. Solo en esos casos. Pero bajo ninguna circunstancia, escúcheme bien, bajo ninguna circunstancia debe dejarse de lado el culto familiar. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces debemos reunirnos los integrantes para alabar y orar al Señor. Dios dice en su palabra: yo honraré a los que me honran. Y si tú le honras al Señor siendo obediente, Dios va a honrar a tu familia. Dios va a honrar. Dice en la Biblia que Job, en 1:5, dice que él se levantaba de mañana, Job 1:5, y presentaba holocaustos. Y decía: tal vez uno de mis hijos ha blasfemado contra Dios. Y comenzaba a orar por sus hijos. Ahí hay un ejemplo de culto familiar. Tenemos el ejemplo de Daniel 6:9. Estos grandes hombres de Dios presentaban a sus hijos día a día, hermano. Si tu hijo, hermanos, es adolescente, debes orar. Si es mujer, por su pareja. Señor, bendigo a mi hija, que tú le des un buen hombre, un buen esposo, un cristiano, un temeroso de Dios. Empieza a orar ya, Padre, por tu hijo varón, que le toque una buena esposa, como padre, como sacerdote. Todas nuestras comodidades, hermanos, y todo lo que tenemos nosotros, nuestro trabajo, y las misericordias temporales que tenemos, sea la casa, lo que tú tengas, proceden ¿de quién? Del amor de Dios, de la bondad de Dios. Y lo mejor que podemos hacer para corresponder, hermanos, es reconocer con agradecimientos juntos a nuestra familia, para que sus hijos también sean personas así, para que sus hijos sean personas agradecidas por la bondad de Dios, para que no sean mal agradecidos. Y tenemos que cumplir todo eso. ¿De qué nos valía decir cuando rindamos cuentas a Dios de nuestra mayordomía? ¿Qué es lo que hemos hecho de nuestra familia, de nuestros hijos? Recuerden que dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Y un día, recuerden bien, hermanos, un día Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. A ver, yo te di 4 hijos. ¿Qué has hecho de tus 4 hijos? ¿Le enseñaste mi palabra? ¿Le enseñaste a orar? ¿Le enseñaste a ser bondadoso? ¿Le enseñaste a ser misericordioso? Porque los hijos son prestados, hermano. Recuerda que es criarlos y un día van a crecer. Tienen que ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Y eso depende mucho de ustedes como padres. Los hijos no son eternos. Los hijos se van a ir, se van a casar. Ellos van a tener que ver por su familia, por su esposa, por sus hijos. Y solamente tú te vas a quedar como al principio, cuando te casaste, tú y tu esposo. Volvemos al principio, toda da vuelta. No va a venir, hermanos, tu hija, a no ser que tú estés enferma, a cuidarte, porque va a tener sus propios hijos, su propio esposo. Y es así la ley de la vida, hermano. Tampoco sirve el cristiano, hermanos, nosotros
Descuidar el culto familiar debe realizarse de una manera sincera. Es donde los niños pequeños reciben sus primeras impresiones y forman sus primeros, hermanos, conceptos de Dios. Y como familia pueden orar sobre diferentes peticiones y ver cuando Dios contesta. Cuando Dios empieza y los hijos empiezan a decir: papá, ¿te acuerdas de cuando estábamos orando en familia por ese milagro, por esa petición, y hoy se ha hecho realidad? Ellos empiezan a entender que el Dios que ellos oran, que el Dios que ellos le cantan, es un Dios real. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que entender, hermanos, y comunicar todo eso a nuestros hijos. Y la adoración debe empezar con unas pocas palabras también de oración, invocando su presencia y la bendición de Dios. Y debe seguirse con un corto pasaje de las Escrituras, con breves comentarios acerca de ello. Y pueden cantarse también estrofas de un himno, una canción, y debe concluirse con una oración en la que se encomiende a la familia en las manos de Dios. Muchos dirán: pero yo no sé orar, yo no sé hacerlo. Lo importante es que tú lo hagas con todo tu corazón. Las oraciones que prevalecen, hermanos, y llegan a la presencia de Dios, no son las elaboradas, sino son aquellas oraciones sinceras y breves, pero que brotan de nuestro corazón. Y cuídese de no cansar a sus pequeñitos. No se va a poner a orar 1 hora cuando sus hijos son pequeños. Tiene que empezar poco a poco, enseñando a sus hijos. Yo quiero decirle que los beneficios y las bendiciones de un culto familiar son incalculables. Primero, el culto familiar evita muchos pecados de sus hijos. Enternece el alma. Comunica, hermanos, la autoridad de Dios, la majestad de Dios, y presenta verdades a la mente de los hijos y brinda beneficios de Dios sobre el hogar. Hermanos, orar en el hogar con nuestros hijos es un medio muy influyente para ellos, para comunicar devoción a los pequeños. Los niños van a imitar y a ellos les encanta copiar lo que ven en sus padres. Dice en el Salmo 78, del 5 al 7, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Salmo 78, del 5 al 7. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios nos ha mandado a nosotros como padres que tú lo notifiques a tus hijos, para que lo sepa la generación que viene, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo contarán ellos nuevamente a sus hijos, a fin de que pongan a Dios en su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Qué maravilloso, hermano. ¿Se da cuenta la responsabilidad de ser padres? No es fácil ser padres, hermano. Cuán de la terrible condición espiritual, hermano, de las familias actualmente, de los hijos, y muchas veces por el descuido por parte de los padres. ¿Cómo pueden los que descuidan la adoración a Dios en su familia pretender hallar paz y bienestar en el seno de su hogar? Y después se quejan y lloran: ¿por qué mi hija embarazada? ¿Por qué mi hijo avergonzando a la familia? Y la pregunta es: ¿les enseñaste a orar, a temer a Dios? Cuando ellos se resistían y no querían de pequeños ir, tú tienes autoridad, hermano. Tal vez hoy lo hagan enojados, tal vez los hagan en contra de su voluntad, pero mañana más tarde te lo van a agradecer. Mi esposa dice que cuando su mamá los llevaba, a veces no querían ir, a la fuerza los llevaba. Y ahí está Esther, ¿no?
Dice que mi esposa dice, si mi madre no hubiera puesto fuerte con nosotros de pequeña, tal vez hoy día no estuviéramos en la iglesia y en los caminos de Dios. ¿Qué sucede cuando la esposa y el esposo caminan los dos juntos? Todos los hijos tienen que caminar, porque hay un ejemplo del padre, de la madre. ¿Pero por qué solamente las hijas? Porque vieron un ejemplo en su madre. Y las hijas están ahí, pero los hijos no están. Porque el papá, no hay una figura del padre, su fidelidad. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo tan claro para cada uno de nosotros, hermanos. Yo quiero decirle, hermanos, que así también hay ejemplos en Timoteo. No tuvo un padre creyente, pero tuvo una madre, Eunice, y su abuela Loida, que hicieron un buen trabajo en Timoteo. Y este joven, a través de ese ejemplo, él permaneció fiel al Señor. Yo quiero en esta noche, queridos hermanos, que usted empiece a reflexionar. ¿Qué es lo que usted está haciendo con sus hijos? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Tal vez Dios le da otra oportunidad. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo, hermano. Y yo quiero contar un poco un testimonio. Ustedes saben que yo no tengo hijos, pero yo sé la responsabilidad de lo que es tener hijos. Es más, yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo libros que he estudiado para ser padre. Y hay muy pocas veces nos preparamos para ser padre, ¿no? Bueno, yo me he preparado para ser papá. O sea, qué es lo que debo hacer con ellos, qué lo debo enseñar y todo eso. Y sabes una cosa, en una oportunidad, creo que mi sobrino está por acá. Ahí está, ya está grande ya. Ya está jovencito. Miguel. Él estaba pequeñito, no me acuerdo cuántos años tenía, creo que tenía 7 años, 8 años, no me acuerdo. Y una vez le digo a mi hermana, dame a tu hijo en mi casa que viva conmigo. O sea, yo le digo a mi esposa, voy a traerlo, si se acostumbra, que él esté con nosotros acá. No adoptarlo porque ya era grande, sino que esté con nosotros ahí como no tenía que nos... Y él sabía a su mamá, ¿no? Que vaya a verlo a su mamá, pero que esté con nosotros en la casa. Y ahí en el segundo piso le hicimos un cuartito. Trajo su ropita, su cuaderno. Pero ¿sabes lo que yo hacía, hermano? Estuvo una semana nada más conmigo. Creo que extrañó a su mamá y de ahí se fue, ya no vino. Pero ¿sabes lo que hacía yo? Yo me levantaba, él tenía que irse a estudiar, porque creo que estudiaba... ¿Estaba en William Carey? ¿O estaba en el William Carey? Yo me acuerdo que me levantaba, él entraba casi a las 7. Esa semana todos los días me levantaba, yo personalmente. Y lo despertaba. Yo lo despertaba para que tome su desayuno, pero antes de que tome su desayuno le decía, vamos a orar. Fue una semana así, temprano, y yo empezaba y él repetía mis palabras. Empezaba a orar, una semana así, y ya, cámbiate. Él se cambiaba, se ponía, tomaba su y se iba, una semana. Hermanos, porque yo sé, ese es trabajo, ¿no? Levantarse temprano, hacer lo que ore. Y algunos padres en la noche, para que duerman, vamos a orar, hijo. En la noche, orar las oraciones con él. Cuando tú inculcas eso en tus hijos, hermanos, tus hijos no tienen por qué perderse. Tus hijos no tienen por qué irse al mundo. Y ahí está el problema, hermanos. ¿Por qué nuestros hijos no están en los caminos de Dios? Porque ese es el trabajo de los padres. Levantarse, orar. Hijo, reúnete acá, orar, vamos a orar, buscar a Dios. ¿Y cuántos problemas tú te evitarías? Pero ¿qué hacemos los padres? Estamos en la televisión, mirando las películas, los partidos, los periódicos, ya no hay comunicación, no hay oración, no hay nada. Y Satanás va minando nuestro hogar, ya no hay la comunicación, esposa, esposo, hijos, y hay distanciamiento. Y después nos quejamos de que por qué mi hijo miente, por qué mi hijo no quiere. Ahí está el problema, ahí está el problema. Por eso hoy día, hermano, Dios te habla en esta noche. Y Dios te dice, salva a tu hogar del caos, salva a tu hogar de la ira de Dios. Que no se diga que tú fuiste fiel y que ellos, cuando tú no estés aquí, sean infieles.
es lo más triste que hay en la tierra. Yo siempre digo, y es mi oración, Padre, si tú me das un hijo, yo quiero que él te sea fiel. Sea fiel. Pero si tú ves que él no es fiel, mejor no me lo des. Pero eso también depende de nosotros. Porque Dios no lo va a traer a la tierra y va a poner en su corazón, ya listo, ya que sea un santo. No, es un trabajo. Es un trabajo como padre, como madre, de inculcarle de pequeño, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí está la palabra. Joven he sido y envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tú haces un buen trabajo, tú puedes dormir en paz. He criado un siervo de Dios, he criado una sierva de Dios. No va a padecer pobreza, no va a padecer escasez, porque Dios va a estar con él y él va a cuidar. Yo no estaré, ya no podré cuidarlo, pero Dios estará con él. Amén. Pónganse de pie, queridos hermanos, pónganse de pie, iglesia. Vamos a agradecer al Señor en esta noche.